Si estás pensando en instalar algún proyecto de energía solar, ya sea para tu casa o para tu empresa, una de las primeras cosas que debes saber es cómo se instalan los paneles solares o cómo se adaptan los paneles solares a los diferentes tipos de estructuras. En este video quiero mostrarte las diferentes opciones y accesorios que existen para poner los paneles solares, ya sea en techos de tejado o techos de placa plana, otro tipo de estructuras y espacios. También al final de este video quiero mostrarte proyectos reales que hemos realizado donde hemos puesto paneles solares en diferentes tipos de techos y estructuras. Otra cosa que debemos saber es que la mayoría de accesorios para la instalación de paneles solares se fabrican en aluminio, ya que este material es bastante resistente, tiene larga durabilidad y es mucho más liviano. Y pues también aguanta la intemperie y evita que estos accesorios que son metálicos se oxiden. Entonces, bueno, para revisar las accesorios que existen, pues se llaman accesorios de sujeción. Existen varios tipos de accesorios y estructuras de sujeción de paneles solares y para este video pues lo vamos a dividir en dos. Primero, los accesorios de sujeción de paneles solares, que son cómo se agarran los paneles solares a las estructuras. Y los segundos son los accesorios de agarre de estructura, que es como todas estas cadenas de paneles solares se agarran a los diferentes tipos de techos o estructuras que tengamos. Listo, entonces vamos a empezar por las estructuras de sujeción de paneles solares y los accesorios. Entonces, bueno, aquí tenemos en esta simulación de montaje de la marca Alurac, pues aquí vemos como las principales accesorios de agarre de panel solar. Entonces, como lo vemos aquí, los paneles solares descansan sobre unos rieles, que estos rieles pues se recomienda que mínimo por string o por cadena de paneles pues vayan dos rieles que atraviesan toda la cadena de paneles solares. ¿Listo? Entonces como lo vemos aquí el riel. Estos rieles pues tienen aquí unas ranuras por donde deslizan los accesorios. eh, y pues como les decía, sobre estos dos rieles pues descansa un panel solar. Dependiendo pues de la inclinación del techo o de la fuerza del viento, pues recomiendan, pues hay que hacer un cálculo donde se pueden colocar más rieles con más estructuras de sujeción. Entonces aquí como lo vemos, entonces por aquí pues por estas ranuras deslizan los accesorios. Cuando los rieles pues debemos colocar varios rieles, cuando las cadenas de string son muy largas, pues hay unas uniones que se colocan entre los rieles pues para hacer el riel mucho más largo. Y acá tenemos estos accesorios que son la mid clamp o pinza intermedia, que es la que agarra dos paneles solares, ¿sí? sobre el riel. Y tenemos la end clamp o la pinza final, que es la que se coloca al final de cada riel para que agarre pues al final el panel solar al riel. ¿Listo? Entonces tenemos esos. Y ahora pues vamos a ver aquí primero pues bueno la pinza final o la end clamp. Esta pinza tiene, como lo ven, aquí una tuerca, que esta es la tuerca que desliza sobre la ranura del riel y arriba pues un tornillo para apretar cuando pues ya tengamos el panel solar y lo sujeta. Pues vienen de diferentes medidas para teniendo en cuenta pues el grosor del panel solar. Y aquí tenemos el mid clamp o la pinza intermedia, que es la que agarra pues dos paneles sobre el riel. Pues por cada una de estas alas pues agarra a cada uno de los paneles. Y lo mismo, como ven aquí, tienen una tuerca que es la que desliza por la ranura del riel y aquí el tornillo que es el que agarra o el que aprieta, pues perdón, sobre la pinza para que agarre el panel solar al riel. Listo, ahora vamos a ver las estructuras de sujeción de toda la estructura, de cómo todas estas estructuras o todas estas cadenas de paneles se ajustan a los techos. Entonces, pues digamos, hay mucha variedad, hay bastantes accesorios, pero pues en este video quiero contarles los principales o por lo menos con los que yo he trabajado. Entonces, pues bueno, como les decía, primero tenemos que tener en cuenta los tipos de techos. Bueno, en este caso vamos a ver estas estructuras de la marca Sletter. Entonces, bueno, como aquí dice, hay 33 formas de montar
o estructuras para montar paneles solares en diferentes techos. Entonces primero tenemos que ver cómo son los techos, las inclinaciones, qué tipos de curvaturas tienen los techos, digamos cuántos picos tiene cada techo, bueno, todo esto, y las tejas, de qué tipo de teja es nuestro arreglo solar o sobre cuál va nuestro arreglo solar, listo. Entonces, pues esto pues hay que también hablarlo siempre con nuestro proveedor de estructuras o con la empresa de paneles solares, pues tiene que tener claro esto. Adicionalmente, como ya comenté antes, siempre es necesario hacer un cálculo de pesos y de fuerza del viento de cada lugar y pues después evitar que algún panel se vaya a caer o algún viento fuerte pueda, digamos que sacar las estructuras de los techos. Entonces, bueno, arrancamos primero que estos son unos ganchos. Estos ganchos se usan generalmente cuando son tejas de barro o estas tejas que son sobrepuestas. Entonces, como ven aquí, estos ganchos tienen por aquí una platina con unos agujeros para poder anclar todo este gancho sobre la estructura y que la teja descanse sobre esta ranura que tiene aquí. Entonces, como lo vemos acá en esta imagen, la teja se saca, el gancho entra por debajo de la teja, se sujeta a las vigas o correas que hay debajo del techo y después vuelve y se conecta o se sobrepone la teja. Y sobre este gancho pues ya se coloca el riel y sobre el riel, como vemos, las pinzas de sujeción de los paneles solares. Entonces, como ven, puede quedar así este tipo de estructura. Ahora vemos abrazaderas. Estas abrazaderas son bastante útiles o son bastante recomendadas cuando tenemos estos tejados de metálicos de cresta. ¿Por qué? Pues porque como lo vemos aquí, estas abrazaderas evitan perforar el techo. Entonces, como evitan perforar el techo, pues se evita posteriormente la instalación, pues tener goteras. Entonces, como ven, la teja se adapta a las crestas metálicas y pues con un tornillo prisionero se hace presión sobre la teja y se evita que se caiga la estructura, ¿no? Entonces, como vemos aquí, queda así la instalación. Entonces, pues lo mismo, estos ganchos agarran la teja y sobre estos ganchos pues se coloca el riel y sobre el riel los paneles solares y pues se ajustan con las pinzas. También tenemos estos pernos de sujeción. Estos ya se utilizan, bueno, cuando tenemos este tipo de tejado ondulado. Eh, lo que hace este perno pues es perforar la teja y con este tornillo, bueno, si lo vemos acá, con estos tornillos eh, se, se ancla la estructura que está por debajo de la teja, ya sea una estructura en madera o metálica, se ancla, ¿listo? Entonces, como vemos acá, veámoslo mejor acá, como se ve, pues se perfora la teja. Generalmente hay que hacerlo sobre la parte superior de la teja, pues para evitar goteras. Y estos tornillos traen aquí unos empaques plásticos que lo que hace que cuando se perfora, pues ese empaque queda ahí también para sellar y evitar goteras. Pero pues idealmente hacerlo sobre la parte superior de la teja para que por ahí no haya emposamiento de agua y nos genere una gotera. Entonces, como lo ven, pues queda así, sobre la teja pues se perfora, se agarra la viga que está por debajo y sobre eso se colocan los rieles, paneles solares y las demás pinzas. ¿Listo? Y también hay estos llaman ganchos o estructuras trapezoidales o chapas trapezoidales. Esta estructura también pues es algo interesante porque digamos a veces en diferentes tipos de instalaciones se evita colocar rieles. Entonces, como vemos aquí, esta chapa aquí tiene como una curvatura que se ajusta a la forma de la teja y pues con estos tornillos autoperforantes pues se perfora la teja con estos pues, sobre la parte superior para evitar goteras y sobre estos empaques pues sella la teja y evita goteras, como lo vemos aquí en esta parte que está acá. Entonces miremos acá cómo queda acá. Entonces como lo ven, se adapta a la curvatura de la teja, se perfora,
sella, y como vemos esta instalación no necesita rieles, sino que sobre este mismo estructura se adapta un riel que es aproximadamente como de 10 a 15 centímetros, y sobre ahí descansa el panel solar. Las ventajas pues es que como evitamos rieles, se evita el peso, tener mayor peso, y pues la instalación es mucho más sencilla, ¿listo? Entonces aquí como la vemos, pues sobre o bueno, sobre 4 pinzas o chapas descansa el panel solar, y sobre estas chapas pues se colocan las pinzas que agarran los paneles solares. Esta estructura es muy útil, pero hay que tener en cuenta que entre más, si tenemos bastantes cargas de viento, esta estructura pues no nos puede servir. Necesitaríamos rieles para que la estructura sea más sólida. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Bueno, hasta aquí también son para este tipo de techos curvos. Ya son otro tipo de chapas, que pues básicamente es igual que el anterior. Sobre la curvatura de la teja se ancla estas chapas. Listo, se perfora y se sella, y sobre esta estructura se colocan paneles solares. Listo, entonces también existen para este tipo de tejas, como lo vemos aquí en esta imagen. Listo, entonces aquí ya venimos a ver estructuras para montajes cuando las estructuras o los techos son planos o placas planas. Entonces, como vemos en esta marca, se tienen este tipo de rieles. Entonces se colocan todos estos, un riel que va, pues, que tiene una medida. Sobre estos rieles se colocan unos contrapesos, generalmente son ladrillos de concreto, para lo que hace es darle peso y asentar la instalación solar, pues evitar que algún viento se lo lleve. ¿Listo? Entonces también todo este número de contrapesos también van calculados dependiendo de la carga de vientos de los lugares, y también del peso que pueda aguantar el techo. Y ya sobre estos rieles, pues como vemos acá, se colocan estas estructuras en aluminio, que pues le dan la inclinación a la instalación, y sobre esta inclinación pues se colocan las pinzas, ya serían unas pinzas finales para cada panel, para que agarre cada panel. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá. Y también tenemos estas estructuras que cuando son placas planas, pero con inclinación, pues ya se aprovecha la inclinación del mismo techo para simplemente colocar estos rieles o estos perfiles donde van los contrapesos, y sobre estos contrapesos pues ya colocamos también unas chapas donde descansa el panel solar, y sobre ahí colocamos las pinzas de agarre de los paneles solares. Y ya por último quería mostrarles estos accesorios que son los anclajes en L, que estos anclajes se usan cuando por lo menos tenemos una pérgola o una estructura metálica. Entonces, como vemos, esta L metálica se adapta a la estructura, se ancla por medio de un tornillo, y acá arriba sobre esta tuerca que está acá, pues pasa el riel, y sobre ahí descansamos los paneles solares, ponemos los paneles solares. Como lo digo, pues estas estructuras se usan para cuando tenemos estructuras ya tipo pérgola. Entonces este riel se puede anclar a diferentes tipos de estructuras metálicas que ajustamos con tornillos, y por la parte superior pues pasa el riel. Entonces ahorita ya lo vemos en una instalación real. Listo, entonces ahora vamos a ver las diferentes instalaciones que hemos realizado, y pues diferentes estructuras que hemos usado. Entonces, bueno, la primera aquí fue esta chapa que agarra, como les decía, la agarra la teja y no la perfora. Entonces, como nos damos cuenta sobre esta chapa, agarra a presión, con una abrazadera o un tornillo pues que ajusta por presión a la teja, y sobre esta teja pues descansa el riel, y sobre el riel pues ya colocamos aquí, miren como vemos la pinza final que coge el panel solar. Entonces pues esta instalación quedó así. Y esto una parte, y la otra parte pues bueno, aquí la vemos. Aquí está pues más paneles solares de la misma forma, anclados por este tipo de chapas.
También pues como vemos acá, esta chapa también nos puede ayudar para sujetar la tubería. Entonces aquí colocamos esta chapa sobre la teja y sobre esa teja colocamos la tubería por donde van los cables de los paneles solares. Listo. Entonces otra instalación que tenemos muy parecida, esta pues como les comentaba no utiliza el riel completo sino solo una parte del riel donde descansa el panel solar. Esta ya se hizo con esta chapa que agarra digamos que la teja por arriba, se ajusta la teja y solo perfora eh, por abajo con estos empaques plásticos para evitar que se filtre el agua. ¿Listo? Entonces pues esta ajusta sobre la forma de la teja y sobre eso ya colocan los rieles y sobre los rieles los paneles solares, como lo vemos aquí. Listo, entonces esta tercera estructura ya es una estructura que utilizamos sobre placa plana. Entonces, como les decía, pues aquí colocamos la estructura, sobre estos rieles descansan pues unos contrapesos en concreto. Como lo ven aquí, pues estos contrapesos no son muchos, pues porque como se ve en la instalación, no, como tiene bastantes, bueno, o paredes, las cargas de viento no son muy fuertes, entonces pues el cálculo nos daba que con estos contrapesos, pues y el peso de los paneles solares, pues ya sencillamente la estructura aguantaba y no va a ser, o los paneles solares no van a ser afectados por el viento que los mueva. Entonces sobre esto pues se colocamos aquí también, bueno, estas estructuras, sobre estas estructuras ya se coloca el panel solar y sobre el panel solar la pinza que agarra los paneles solares. Esta instalación, bueno, por otra forma. Bueno, algo también, bueno, que es bueno de esta estructura es que tiene también unos rieles internos por donde uno puede mandar la tubería y evitarse también ahí el costo de colocar accesorios extra para la tubería. Entonces, como lo ven aquí, la ventaja es que la instalación es muy fácil y pues también evita que perforemos los techos y que haya filtraciones de agua. ¿Listo? Aquí vamos a ver otro tipo de estructura también para techo plano, perdón, que también son estos ganchos donde se colocan los paneles solares y por debajo del gancho se colocan unos contrapesos que hace lo mismo, evita pues que el viento vaya a levantar los paneles solares. Y sobre estos ganchos, como vemos aquí, tienen unos agujeros para poder sujetar las pinzas. Aquí en este caso se colocarían solo pinzas finales que agarran los paneles solares. Entonces aquí vemos otra imagen de esta misma instalación, como lo vemos aquí. Listo, entonces ya otro tipo de instalaciones que es sobre estructuras o pérgolas que se utilizan pues digamos esencialmente para carports o para parqueaderos, que es igual. Entonces sobre estas tejas se colocan sobre estos perfiles metálicos se colocan estas Ls y sobre las Ls los rieles donde descansan los paneles solares. Listo. Aquí vemos otra estructura también que hemos hecho así. Aquí se ve que van los rieles por debajo de los paneles. Aquí descansan los paneles solares que se ajustan por los pinzas y pues ahí tenemos la instalación de estos paneles solares.